Santiago capítulo 4, del verso 1 hacia el verso 7. ¿Ya lo tenemos todos? Gloria a Dios. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, porque por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Puede tomar su asiento, glorificando el nombre del Señor. Le voy a pedir como siempre toda su atención, ya que vamos a estar descubriendo por la palabra del Señor cómo es que obra Satanás en medio nuestro. El tema que vamos a estar tocando en esta noche le he titulado Descubriendo cómo obra Satanás. Y esa necesidad es de descubrir cómo Satanás está trabajando dentro de la misma congregación. En días pasados que les predicaba a los hermanos en Texas, les decía: hermanos, es triste el poder descubrir que nosotros antes vivíamos de la mano de Satanás y que creemos que un día le dimos la espalda, que un día nos apartamos de Él y nos consagramos al Señor. Y es triste descubrir que uno viene a la iglesia y canta, y que pasa al altar a orar y a llorar, y es triste descubrir que en ocasiones se viene uno de donde uno está sentado al altar, llora y se regresa a sentar y supuestamente se regresa bendecido, pero no. A veces nos venimos al altar de la mano de Satanás y nos regresamos a sentar de la mano de Satanás y seguimos caminando de la mano de Satanás. Alguien puede decir: hermano, eso está bien raro. Mis hermanos, cuando hay pleitos, cuando hay guerras, Santiago dice: ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes? Pregunta: ¿de dónde vienen? O sea que las está descubriendo. Dice: entre ustedes hay pleitos, entre ustedes hay guerras. Parece que fuera lo mismo los pleitos y las guerras, pero no. Hablar de una guerra es hablar de aquella contienda que hay entre una nación y otra, o una guerra civil, una contienda general entre un bando y otro en un mismo país. Eso es hablar de una guerra. Hablar de pleitos es hablar de esos levantamientos ya por el norte, por el sur, por el oeste, esos levantamientos en contra del gobierno. Pues hermanos, es algo así lo que pasa en medio nuestro. Cuando hay por ahí esos piques de hermanitos que de pronto no salen de acuerdo y tienen por ahí sus problemitas, esos son los pleitos. Y las guerras es cuando ya hay un bando contra otro, y eso se está viendo en estos días en las iglesias. Lamentablemente hay congregaciones donde el pastor ha permitido que el diablo trabaje con toda libertad, de tal manera que ya la congregación está dividida en 2, en 3 o hasta en 4 partes. Llega el día que Satanás completamente divide esa congregación y cada quien se va por su lado.
Precisamente por ello es necesario que abramos nuestros oídos espirituales y que podamos escuchar la palabra de Dios. El apóstol Santiago, mis hermanos, si usted viene al capítulo 1 y en el verso 1, escribe esta carta más que todo a los judíos convertidos a Cristo. Pero si les escribe a los judíos convertidos a Cristo, nos está escribiendo también a nosotros. Santiago capítulo 1 verso 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. A las 12 tribus quiere decir que está hablando a los judíos en sí, pero es a los judíos convertidos. Muchos comentaristas dicen que Santiago se estaba refiriendo a las guerras entre un país y otro. Pero Santiago no tenía que estar tomando en cuenta las guerras que sucedían por allá a su alrededor para escribir una carta a la iglesia. Tampoco se trataba de las guerras entre los judíos, porque ¿qué tienen que ver las guerras entre los judíos? Hablando de los judíos que no eran convertidos, ¿qué tienen que ver las guerras de ellos para meterlo en una carta a la iglesia? Esto es una guerra, es unos pleitos dentro de la misma congregación. Esto lo vamos a estar viendo aquí. Por eso le invito a que ponga mucha atención aquí en Santiago capítulo 4. Ponga mucha atención ahí. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y así sigue hablando el apóstol Santiago, pero en sí no está criticando la vida del judío separadamente de Cristo. Está hablando de la vida del judío en Cristo Jesús. Y por lo tanto, esto que escribió a la iglesia cristiana o judío cristiana nos está escribiendo a nosotros también. Debemos tomar en cuenta lo que está sucediendo en estos días en la misma iglesia. En otras palabras, lo que Santiago está descubriendo aquí es una iglesia, les decía yo a los hermanos, una iglesia de tercera clase. Porque hay iglesias de primera clase. Esas son aquellas iglesias que glorifican el nombre del Señor, aquellas iglesias que buscan siempre ponerse en las manos de Dios, ceder a cualquier movimiento del Espíritu y así hacer que el nombre del Señor sea glorificado. Esas son las iglesias de primera clase. Hay iglesias de segunda clase, aquellas que van haciendo lo que quieren, y hay tercera clase también. Hay iglesias también de tercera clase, de esas iglesias del montón. Y yo quiero, hermanos, que nos demos cuenta qué es lo que somos nosotros aquí, o qué queremos ser nosotros aquí. La pregunta sería, hermanos, ¿qué clase de iglesia hemos de ser nosotros? No vamos a decir cuál hemos sido o cuál somos, sino cuál es la iglesia que nosotros queremos ser. ¿Queremos ser una iglesia de tercera clase del montón? ¿O una iglesia de segunda? ¿O una iglesia de primera? Tiene que ser una iglesia de primera. Pero esa iglesia de primera es una iglesia que siempre está sometida a Cristo. Por eso vamos a tomar solamente dos versículos, el versículo 1 y el versículo 7, y lo vamos a poner de esta manera: ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre ustedes? Dice Santiago. El verso 7 dice: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y él va a huir de ustedes. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? Vienen de parte de Satanás, porque Satanás trabaja. Satanás es el de los pleitos, el de la división. Por supuesto, él trabaja con lo que nosotros tenemos, porque Santiago dice: si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. De manera que si alguien es tentado, dice Santiago, es cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
En otras palabras, nosotros tenemos acá material para hacer daño. Nosotros nos podemos enojar aunque seamos cristianos. La diferencia del cristiano con el que no conoce al Señor no es que el cristiano ya no se enoje. Lo que pasa es que el cristiano se enoja, pero tiene el Espíritu en él, que es el que toma control de su vida. Y el que no conoce a Cristo no tiene al Espíritu. Por eso el espíritu de Satanás es el que siempre le controla y le domina y viene hasta destruir. De manera que nosotros somos en la misma forma que la gente de afuera. O sea, nos disgustamos, nos enojamos, pero ahí es donde está el Espíritu pidiendo. Por eso dice aquí: ¿o ignoráis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Aquí dice, venga conmigo, dice aquí, Santiago capítulo 4, verso 5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu que ha hecho morada en nosotros es celoso, nos quiere solamente para Él, no quiere que alguien más nos posea. Por eso dice: ¿o ignoras que el Espíritu que Dios ha hecho morar en ti, Él te anhela celosamente, anhela que nada más seas para Él, que nada más le permitas a Él dirigirte, que no quiere que Satanás meta su mano sucia ahí, y que está contigo para defenderte, para ayudarte, para librarte, para llevarte en victoria a cada día en tu vida? Dale un aplauso al Rey con todo tu corazón. Gloria a Dios. Hermanos, ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? Una vez más, ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? Seamos honestos. Descubramos que hay pleitos y contiendas en la iglesia. No en todos, por supuesto, no en todos. Yo conozco a muchos hermanos que no sabían que había pleitos. Y es que son hermanitos tan sencillos, que vienen con un gozo tremendo a la iglesia. Vienen, se gozan y se van. Oyen acerca de pleitos y contiendas y dice: yo ni cuenta me daba. Es que ellos no vienen a eso, vienen a otra cosa, vienen a alabar a Dios. No toda la gente lo hace, pero sí hay gente que lo hace, sí hay gente que se presta. Y eso es lo que vamos a estar descubriendo cómo obra Satanás. Una vez más, Santiago capítulo 4, verso 1: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Si vemos el verso 7, descubriremos quién es el que origina todo. Someteos pues a Dios, como diciendo: si quieres tener victoria sobre esa situación, sométete a Dios. Resiste al diablo y huirá de ti. Entonces, ¿dónde está Satanás? Está dentro, en medio nuestro, cuando esas cosas sucedan. Donde hay un pleito, donde hay una contienda, donde hay desavenencias, donde no nos ponemos de acuerdo, donde discutimos, donde estamos tratándonos mal, ahí está Satanás moviendo nuestras mentes, nuestra lengua, nuestras palabras. Y ahí es donde nosotros debemos descubrir qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Venga conmigo ahí mismo en Santiago, en el capítulo 3, en el verso 6 en adelante. Gloria a Dios. Santiago capítulo 3, verso 6: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Oiga bien, la lengua está hablando no precisamente de ese miembro que tenemos, sino de una conexión desde el alma, que se origina algo en el alma y sale a través de la lengua. Verso 6: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Oiga bien, la lengua, la acción de la lengua, la acción de nuestras palabras puede contaminar todo nuestro cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y note lo que dice acá: y ella misma es inflamada. ¿Por qué? Por el infierno. Entonces la influencia de maldad de Satanás es la que inflama nuestra lengua, inflama primeramente nuestro corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca.
Si alguien de pronto ve a una pareja por ahí y les levanta un falso, esa persona ya se le inflamó el corazón. Pero ¿se le inflamó de la presencia de Dios? No, se le inflamó de la presencia de Satanás para que destruya. Y si esta persona siente algo que no está seguro y lo habla, lo comenta a los demás, ya está levantando un falso testimonio, y eso ya viene inflamado del infierno. Por eso dice aquí, viene la lengua inflamada del infierno. Entonces ya tiene que ver con Satanás, tiene que ver con las huestes espirituales de maldad. Quiere decir que entonces Satanás está trabajando dentro. Por eso es que dice, ¿de dónde vienen los pleitos y las guerras entre vosotros? Y dice otras cosas más que luego las vamos a ver, pero dice al final en el verso 7, sométanse pues a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si de pronto hay pleitos y contiendas, es porque hemos dejado de estar sometidos al Espíritu. Porque cuando el hombre o la mujer de Dios comienza a andar con chismes, con contiendas, con pleitos, es porque dejó de someterse a Dios. Está como aquel animalito que lleva el dueño, el perrito que lleva el dueño, y el otro vecino trae otro perrito, y cada uno se quiere soltar del hilo que lo llevan, ¿verdad? Y si los sueltan, los dueños se van a matar ahí. Ahora, en ocasiones esos animalitos se sueltan porque se estiran fuerte y se sueltan, y allá se andan peleando. ¿No será algo parecido así? El Espíritu nos tiene acá controlados, y de pronto nosotros tenemos un problema con alguien, nos sentimos mal en la carne y nos tiramos de la mano del Señor, y llega el momento que andamos peleando y todavía decimos gloria a Dios y aleluya, y vamos a la iglesia y hablamos de Dios y evangelizamos y oramos y ayunamos y hacemos vigilias, pero andamos peleando. ¿No será que ya andamos de la mano de otro? Porque si andamos peleando y andamos con pleitos y con contiendas y con falsos que estamos levantando y tanta cosa, ¿no será que otro es el que nos va guiando? No nos dimos cuenta ni a qué horas nos soltamos de la mano del Señor y ya vamos allá con el hilo de la mano de otro. ¿Me está entendiendo? Hay que tener mucho cuidado. Cuando usted sienta que por ahí se está metiendo en pleitos, dése cuenta que a poco ya se le soltó al Señor. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Aquí lo dice Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? En otras palabras, descubres que hay pleito, descubres que hay contienda, descubres que hay esas cosas en ti. Date cuenta que ya te le soltaste al Señor. Sométete pues a Dios, regrésate bajo la autoridad del Señor, regrésate y ponte bajo el manto del Señor, bajo la sombra del Señor, porque estás ya en otro camino, ya andas por otro lado, ya te le escapaste al Señor. ¿Estamos entendiendo? ¿De dónde los pleitos y las guerras entre vosotros? Y al final dice, sométete al Señor. Si descubres aquello, es que ya no estás sometido bajo la mano del Señor. Cuando descubras eso en tu vida, date cuenta que tienes que regresarte al Señor. Date cuenta que ya vas mal, porque al Señor no le puede agradar aquella cosa. Al Señor no le puede agradar aquella acción. Santiago capítulo 3 verso 7. Y ella misma, hablando de la lengua, y ella misma inflama la rueda de la creación, y ella misma, dice todavía el verso 6, es inflamada por el infierno. Verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Verso 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Oiga esto, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Hermanos y hermanas, ¿no nos ha sucedido en ocasiones que alguien nos hace algo y no sentimos deseos de verle? Quisiéramos no verle más, que esa persona desapareciera de nuestra vista, que no volviéramos a encontrarnos con ella. Yo pregunto, ¿será ese el deseo del Espíritu? ¿Que ya no nos encontremos con esa persona?
que de ser posible desaparezca y que jamás la volvamos a ver? ¿No será el deseo del Espíritu que tengamos compañerismo, que nos entendamos, que nos tengamos paciencia, que vayamos juntos por el camino ayudándonos y terminar al final en el reino de los cielos juntos? ¿No será ese el deseo del Espíritu? Pero ¿por qué a veces sentimos lo contrario? Hermano Rodríguez, pero yo no he sentido eso. Gloria a Dios. ¿Usted lo ha llegado a sentir? Sí, yo lo he llegado a sentir. De personas tremendas que me han hecho cosas tremendas, he llegado a sentir aquello. Pero luego viene el Espíritu: hijo, tú tienes que controlarte. Tienes que buscar la forma de llevarte bien con esta persona. Pero Señor, es terrible. Sí, pero el deseo mío es que se salve. Así es que busca sobrellevarte con esta persona. A menos ya cuando hay personas que andan haciendo el pecado y no se quieren controlar, la misma palabra de Dios dice que esas personas los tengamos como impíos. O sea que ya hay autorización de parte de Dios, pero esas personas que ya solo quieren hacer el mal, esas personas hay que tenerlos como impíos. Eso dice la palabra del Señor. Pero no estar peleando por estarnos peleando por cualquier cosa, sino saber que el Espíritu de Dios lo que quiere es que nos sobrellevemos y que salgamos adelante en el orden del Señor. Oiga lo que dice acá. Santiago capítulo 3, verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué nos querrá decir con eso? ¿No será que a veces nosotros venimos a orar al altar aquí en la iglesia, o en ocasiones en nuestra casa nos consagramos al Señor y oramos? Oh Señor, te alabo, qué bueno eres, Señor, oh gloria a tu nombre, y sentimos la presencia de Dios ahí? Pero no podemos vernos con ciertas personas. Si alguien nos pregunta de esa persona, inmediatamente damos mala recomendación. No, tenga cuidado, esa persona es terrible, es de lo peor que pueda haber. ¿Será que podemos bendecir a Dios y maldecir al hermano? Dice, hermanos, esto no puede ser así. No podemos bendecir a Dios y maldecir al hombre. No podemos decirle cosas bonitas a Dios y decirles cosas feas a los hombres. No podemos, mis hermanos varones, decirle cosas a Dios de respeto y decirles cosas a las hermanas de irrespetuosos. ¿Me está entendiendo? No podemos decirle, oh Señor, te alabo, oh Señor, yo te soy fiel, y serle infiel a la esposa. No podemos tener un respeto especial para Dios y no respetar a las mujeres, a las hermanas o a las vecinas o a las compañeras de trabajo. Yo creo que lo que le digamos a Dios, se lo vamos a decir al mundo. Lo que le digamos a Dios, te amo Señor, a la esposa, te amo Señor, a los vecinos, amarlos y no dejarnos llevar por otra influencia, porque tenemos que descubrir cuándo Satanás está trabajando. ¿Y qué es lo que dice Santiago? Sométete a Dios. Cuando descubras que hay ese mal en ti, sométete a Dios, vuélvete a Dios. Ahí resiste al diablo y va a huir de ti. Hay quienes quieren resistir al diablo estando del lado de él, y no se le puede resistir. Para resistir a Satanás hay que estar del lado de Dios. Por eso dice Santiago, ¿quieres saber de dónde vienen las luchas y las guerras entre ustedes? Pues vienen de Satanás. Pero para que lo rechaces, para que lo eches fuera, tienes que someterte primero a Dios. No puedes rechazar a Satanás. Yo he estado con hermanos que han estado echando fuera demonios y el demonio ha abierto los ojos. La persona que ha estado ahí, oiga bien, y la persona que ha estado ahí ha abierto los ojos y sale una voz ronca de aquella persona y dice, tú no me puedes echar fuera. Y el otro hermano, te reprendo, Satanás, mira, sales fuera. Y le dice, tú eres mi hijo predilecto. ¡Qué tremendo! ¿Qué le quiere decir con eso? Tú no me puedes hacer nada porque estás comprometido conmigo. No hay cosa más gloriosa que usted tenga buen testimonio y que donde quiera, sea en la iglesia, en la calle, en el cerro, donde quiera que haya alguien que sea posesionado por un demonio, usted reprenda a Satanás y Satanás salga sin que usted tenga nada que le pueda avergonzar delante del Señor. Gloria a Dios.
Verso 10. De una misma boca proceden bendición y maldición. No necesariamente tiene que ser una maldición, pero puede ser una mentira y una verdad. ¿Cómo podemos hablar una verdad ahorita y una mentira al rato? Y eso nos pasa a veces con la cosa más simple, a veces con la cosa más insignificante. De pronto alguien nos viene a buscar. Está el hermano, ya casi decimos, dile que no estoy. Sí estamos. Que no estamos preparados para recibirle en ese momento, que no le podamos atender en ese momento. Hay que decirlo así. Sí estoy, pero no le puedo atender ahorita, estoy ocupado. Pero a veces nos sentimos tentados a decir aquello. ¿Y quién nos está aconsejando, hermanos? Satanás, ¿verdad? Entonces dice aquí, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Verso 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Ahora vea lo que dice el verso 3. Y esto lo está hablando a la iglesia. Y usted y yo somos la iglesia. O sale agua dulce o sale agua amarga, pero no puede salir de las dos. Yo he visto, hermanos, y a varios, entre ellos a 2 ministros que ya no están con nosotros, pero llegaban al trabajo donde estábamos trabajando y se abrazaban. Siervo de Dios, decía uno. Varón esforzado, decía, y se abrazaban y se palmeaban la espalda. Hacían unas ceremonias tremendas ahí. Y yo los veía siempre. Y ya después de tanto tiempo ya se sentaban allá y así muy especiales. Y un día me vieron cómo los estaba observando y me dicen, hermano, ¿está mal eso? No, hermanos, al contrario, está buenísimo. Entonces, ¿por qué nos mira así medio raro? Le digo, porque ojalá que puedan soportar esto todo el tiempo. Ojalá que esto todos los días lo hagan. Pero si un día de estos uno de ustedes llega y no le saluda al otro, y uno se pone allá y el otro se pone acá, ya van mal. Y yo les voy a recordar. Y no pasó mucho tiempo. No pasó mucho tiempo de que entraron, uno entraba por allá, por aquel lado, y otro por acá, y allá se sentaban como que estaban muy estudiosos, como que tenían algo muy importante que sacar de la Biblia. No era eso, hermanos. Es que ya no se querían saludar. Y les digo, ¿qué pasó con los varones esforzados? ¿Qué pasó con los siervos del Altísimo? ¿Qué pasó? Háblenme. Háblenme. O somos o no somos. Y eso nos pasa hasta allá afuera. Los vecinos, con los amigos. Tenemos una amistad y aquí andamos que ya casi dormimos en aquella casa y el otro día dormimos todos acá. De lo que come uno le manda el platillo al otro. Llévale a mi amigo. Gloria a Dios, qué bonito. Pero ¿cuánto va a durar eso? Y eso sucede también acá en la iglesia. De pronto tenemos una amistad, gloria a Dios. No había conocido al hermano a fondo. ¿Dónde andaba? Fuimos a comer con los hermanos. Qué lindo. Pero ¿cuánto va a durar esa amistad? Ya muy pronto ya no solo no van a comer, sino que le sacan la vuelta. No puede salir agua dulce y agua amarga. O de una vez dejamos que salga la corriente de agua dulce de parte del Señor y que se mantenga esa corriente fluyendo. Y quiero decirle que Dios está en nosotros y Él quiere que esa agua fluya todo el tiempo. El problema lo tenemos nosotros, no lo tiene Dios. Por eso dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, hermanos? Y él después dice, Satanás es el causante. Sométanse a Dios porque han dejado de someterse a Dios, han dejado de ser guiados por el Espíritu y ahora Satanás es el que los anda moviendo. Qué tremendo. Sométanse a Dios, vuelvan a Dios
Y ahí resistan al diablo. Díganle: Satanás, ya no quiero nada. Me has estado engañando, me estás llevando por otro lado, ya no quiero nada. Entonces resístanle. No traten de resistirle mientras que se están dejando mover por él, porque no los va a dejar. Cuando ustedes se sometan a Dios, se acerquen a Dios, se refugien en Dios, entonces sí, dígale: Satanás, ya no quiero nada. Ahí les va a respetar, él va a salir, se van a sentir libres, van a volver a tener la misma comunión con Dios, van a sentir la comunión con sus hermanos. Aquellos que veían mal, ahora los van a ver bien. Bendito el nombre del Señor. A todo esto, ¿cuántos han sentido una bendición de Dios? Cuando uno siente una bendición de Dios, uno se levanta del altar y uno mira a todos los hermanos, pero a través de las lágrimas. Y alguien dice que a través de una lágrima se ve mejor todo. Y es cierto. Cuando uno se levanta de ser bendecido, quisiera uno abrazar a todo el mundo, a toda la gente. Todos se ven tan hermosos, pero nada más no está bajo la bendición de Dios. Y no falta quien le saca defectos. ¿Y qué tendrá aquel hermano? Mira qué cara tiene. Pues está triste, el pobre, algo le pasó. Mira aquel otro cómo se ve. Está cansado, hombre, ha trabajado mucho. Y aquella otra hermana, pues algo debe de tener. Pero si no está en el espíritu, algo tiene que sacar. Que ahí estaba una persona y que solo estaba platicando. ¿Y cómo lo vio que estaba platicando? Porque también andaba paseando la mirada para todos lados. Porque andaba mirando, también estaba a ver qué veía. Entonces, hermanos, eso es lo que sucede. Si estamos bajo la bendición de Dios, usted llega a todo mundo, saluda, a todos se les hacen hermosos. Cuando usted se despide, a todos les saluda y a todos despide. Y todavía se queda a ver si hay más, ¿verdad? Y cuando anda así medio chirisco, dicen allá en México, que el otro lo anda moviendo por ahí, todavía ni se termina el servicio, ya va saliendo por no saludarle a nadie, porque no se encuentre con aquellos con los que se va a encontrar. Y si de pronto va por un lado y vienen aquellos, busca la forma de salir por otro lado. Pero ¿quién nos va moviendo? Ese es el punto. ¿Quién nos va moviendo? Si Satanás nos quiere mover ahora, mira, salte por acá, dígale: no, ahora me voy a salir por donde tengo que salir. Ahora me voy a encontrar con mis hermanos, no son mis enemigos. El Espíritu me dice que no son mis enemigos, son mis hermanos. Somos hijos del mismo Dios y no voy a sacarles la vuelta a Satanás. Ya basta, ahora me voy a ir derecho hacia adelante, como dice Ezequiel. Dice Ezequiel que aquellos espíritus, cuando se manifestó el Señor, dice, caminaban derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les daba que caminasen, hacia allá caminaban. Y así también nosotros hay que caminar, no como quiere el diablo, hay que caminar como quiere el Espíritu, y el Espíritu quiere derecho hacia adelante. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Aquí quiero tocar algo que luego les voy a tocar en amplitud. Santiago habla aquí de que a veces nosotros podemos aparecer muy sabios. Es decir, que de pronto hablamos mucho de la palabra, que de pronto todo lo sabemos, que de pronto somos lo más especial. Y Santiago dice, esa sabiduría es carnal, es de la carne, es diabólica. Póngase a pensar que de pronto podemos nosotros andar presentando una sabiduría diabólica. ¿Pero por qué diabólica? Porque si nosotros no estamos sometidos al Señor, si no estamos bien en comunicación con el Señor, va a ser pura vanidad, va a ser pura hipocresía, va a ser pura crítica. Vamos a hablar con alguien solo para mostrarle que sabemos, y en lugar de ayudarle, vamos a estarle estorbando y humillando. ¿Cuántos hermanos y hermanas hay así? Que se encuentran con una persona tiernita y no son para ayudarle, pero sí para estorbarle, para hacerle que se vaya por otro lado. Yo he visto y he escuchado a muchas personas que se quejan porque hay hermanitos que por ahí les abordan y en lugar de servirles de ayuda les sirven de estorbo. Van poco a poco los hermanitos caminando y de pronto los paran esos hermanos con sabiduría diabólica. Hermano, pero es la palabra de Dios. Sí, pero la palabra de Dios tiene que venir por la influencia del Espíritu. No puede salir la palabra de la carne, porque la misma palabra de Dios saliendo de la carne mata.
pero la palabra de Dios que sale por el Espíritu, esa palabra da vida, esa palabra conforta, esa palabra ayuda a crecer a los hermanos, esa palabra exhorta y los hermanos la agradecen. ¿Me está entendiendo, hermanos? De manera que si hablamos la palabra de Dios, pero la hablamos con otra influencia que no es la del Espíritu, esa es sabiduría diabólica. Es más, venga conmigo. Santiago capítulo 3 del verso 13 en adelante. ¿Qué dice ahí al empezar esa porción de la Biblia? La sabiduría de lo alto. Póngase a pensar aquí. La sabiduría de lo alto, dice, verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Todos, ¿verdad, hermanos? Yo, Señor, yo. Rafael Rodríguez, el más sabio, Señor. Muy bien, hijo. Muy bien contestado. Pero si tenéis celos amargos. No, todavía no vamos ahí, ¿verdad? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Pues todos, ¿verdad? ¿Quién no? Yo, Señor, yo soy sabio, yo sé mucho. Oh, Señor, yo. Ahora dice, el que quiera mostrarse como sabio, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Qué precioso, ¿no? Dios no dice, no, tú no eres sabio, ¿no? ¿Quieres ser sabio? ¿Te quieres presentar como sabio? Sí, Señor. Perfecto. Nada más muéstrame tu sabiduría por medio de tus acciones. Si me muestras un espíritu apacible, un espíritu de humillación, por eso dice ahí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dios no dice, tú no eres sabio o no puedes ser sabio, no. ¿Quién es sabio? Yo, Señor. Ok, perfecto, pase para acá con los sabios. Pero usted va a mostrar por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Un sabio mansito, no un sabio de esos atrabancados. Esos no son de la sabiduría de Dios. Por eso dice, ¿quién es sabio? Yo, Señor. Ok, hijo, está bien. Muéstrame por la buena conducta de tus obras en sabia mansedumbre. Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, ya no digamos con que salga a flote, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Qué tremendo, ¿no? Ahora, ¿quién está hablando? El mismo Dios que conoce tu corazón, que conoce tu corazón, que conoce tu corazón y tu corazón y mi corazón. ¿Quién es sabio? Yo, Señor. O si no escuchamos la voz, no, yo soy sabio, no, yo lo sé todo, yo tengo tantos años en el Señor. Sí, tú eres sabio, muy bien. Muéstrame tus obras en sabia mansedumbre, para que yo pueda decir que eres sabio y para que la gente sepa que eres sabio. Muestra la mansedumbre y muestra tus obras. ¿Estamos entendiendo? Verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis. Es decir, no digas que eres sabio, ni mientas contra la verdad. Verso 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Dice el Señor, ahí están los sabios espirituales, y los demás es sabiduría, ¿qué? Terrena, animal y diabólica. En otras palabras, esa sabiduría no es influenciada por el Espíritu. Esa sabiduría donde hay celos y contenciones, donde por cualquier cosa ya estamos discutiendo y peleando, y eso no que salga a flote ya con que esté en el corazón. No, yo no estoy de acuerdo con eso. No, eso no está bien. Ahí está, esa no es sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, si yo hago algo, digo algo que no está bien, no tienes por qué criticarme con nadie más.
Tú tienes que venir y decirme, hermano, no estás bien. Mira aquí, no estás bien. Pero si hay inconformidad allá adentro, desacuerdo allá adentro, ya hay contienda allá adentro, y más cuando se está hablando con los demás, ahí está, hermanos, ya no es influencia espiritual. La influencia espiritual es aquella que te toma y te dice, mira, ve y dile, aquí no está bien, aquí no está haciendo bien, aquí no está obrando bien, aquí no está hablando bien, díselo. Y tú vienes y se lo dices, y el Espíritu te va a respaldar. Esa es la sabiduría del Espíritu, no la sabiduría diabólica, la que hace daño, donde hay celos y contiendas, donde hay celos amargos, dice. Hay celos amargos. Una cosa les digo, hermanos, esto se da mucho en las iglesias. Hermanos que están trabajando acá, que por ahí están recibiendo la gente, o los que están en el estacionamiento, o los que están orando acá. A veces hay entre ustedes ese tipo de celos. ¿Y por qué yo no paso? ¿Y por qué yo no hago esto? ¿Y por qué yo no hago aquello? Usted espérese. Pero ya debería de pasar. Espérese. Pero es que espérese. Deje que el Señor lo mueva. ¿Usted piensa que el Señor está ciego? ¿Usted cree que el Señor no ve? No, pero el pastor no ve. Pues al mismo pastor lo mueve el Señor y le dice, mira, ciego, abre tus ojos y mira a este hombre, mira cómo se humilla, mira cómo busca, mira cómo muestra sus frutos, ya déjalo que pase. Y si el pastor no lo deja pasar, por ahí el pastor se va a caer en un hoyo, y el Señor pone a aquel hombre que está ahí sirviéndole de todo corazón. Pero es el Señor el que te va a poner en su lugar. Oye bien, en Guatemala yo no quise hacer ningún movimiento antes por cosas que vi, cosas que era necesario a veces hacer un movimiento. Pero mi pregunta, ¿y a quién pongo? No hay quien. Yo no lo había visto, pero ya el Señor tenía una persona. Cuando se movió la persona que estaba ahí, y ya tenía un hombre noble, sincero, sencillo, un hombre que busca mucho de Dios. Y cuando se quitó la persona, ahí estaba el hombre. Dios ya lo había escogido. Si no se le puso por celo, por contienda, porque a poco podía dar mejor rendimiento, de todas maneras Dios quita al que está estorbando. Así quitará al que sea, comenzando desde este que le habla, si no hace bien el trabajo. Pero la obra del Señor se tiene que llevar a cabo, y en esta noche estamos aquí aprendiendo de la palabra de Dios, de cómo dejarnos llevar por el Espíritu. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Qué dice Santiago? ¿Se recuerda? Santiago capítulo 4 verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Detrás de eso está una potencia espiritual, y es la potencia de Satanás. Es la influencia de Satanás la que está moviendo a aquel hermano, a aquella hermana que anda en pleitos y contiendas. Hermanos, seamos honestos. Nosotros no podemos agradar a Dios si no somos honestos. Si hay celos, si hay desconfianzas, si hay envidias, si hay discusiones, si hay pleitos, es Satanás trabajando en medio nuestro. ¿Y qué es lo que quiere Santiago a través de esta carta? Que la iglesia se aperciba, que la iglesia descubra a Satanás trabajando, y que no solamente lo descubra, sino que lo rechace. Resiste a Satanás, es decir, ya no te dejes mover por Satanás. Pero antes de querer resistir a Satanás, sométete a Dios. Someteos pues a Dios, dice Santiago. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea que no solamente nos descubre a Satanás en medio nuestro, sino que nos da a conocer la forma de poder sacudirnos de ese yugo de Satanás y poder ponernos en el orden espiritual que debemos estar. Venga conmigo a Mateo capítulo 5. Gloria a Dios. Hermanos, a cada día tenemos que aprender algo. Si usted dijera, hermano Rodríguez, ¿cómo se siente con esto? Mal. Usted también. Sí, yo también. Yo también necesito. Pero si pongo atención y dejo que el Señor trabaje en mi vida, las cosas van a cambiar. Mateo capítulo 5, ¿ya lo tenemos? Verso 1 y verso 2.
Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, oiga esto, vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, oiga esto, viendo la multitud, vio a una multitud allá, subió al monte y sentándose vinieron a él al monte. ¿Quiénes? Sus discípulos. ¿Con quién se encontraba en el monte el Señor? Con sus discípulos, no con el resto de la gente, sino con sus discípulos. Él vio una multitud y se apartó al monte, y allá se fueron tras él sus discípulos, y llegando a él comenzaron a preguntarle, y él comenzó a enseñarles. Veamos lo que dice acá, del verso 21 al 26. ¿A quién está enseñando el Señor? ¿A quién está enseñando el Señor? ¿Y quiénes somos usted y yo? Discípulos del Señor. Entonces esto que sigue es para usted y para mí. Mateo capítulo 5 verso 21, ¿ya lo tenemos? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Ahí me detengo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿A quién estaba hablando el Señor? A sus discípulos. ¿Y qué somos usted y yo? Discípulos del Señor. Y les dice, oyeron ustedes que fue dicho a los antiguos, no matarás. Oyeron que la ley dice, no matarás. Mas yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Es decir, ya haga de cuenta que es como que mató y tiene que ir al juicio. Tiene que ser llevado al tribunal. Tiene que hacérsele juicio por haberse enojado contra su hermano. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué difícil está la situación? El Señor, hermanos, le da un sentido más especial a los mandamientos y dice, si tan solamente te enojaras contra tu hermano, y no le está diciendo a la gente del mundo, le está diciendo a su pueblo, a nosotros, si tan solamente te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. Y sigue diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o cabeza dura quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se da cuenta? Cualquiera que le diga fatuo, cabeza dura, cabezón, no entiendes, duro de cabeza, ya con eso, hermanos, puede quedar expuesto al infierno de fuego. ¿Qué quiere decir? Ya puede irse dando cuenta de que está para el infierno. ¿Por qué? Solamente por esa acción contra mi hermano. Sí, por esa acción nada más. ¿Por qué? Porque no debe de salir otra cosa que no sea bendición. No debe de salir otra cosa que no sean cosas positivas. Nosotros no debemos de dejarnos influenciar. ¿Por qué? Porque Santiago dijo que si había pleitos y contiendas, eso era influencia de Satanás. Entonces, si nosotros estamos enojándonos contra el hermano, ya Satanás está moviendo nuestro corazón y nos está haciendo enojarnos contra el hermano. Verso 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. En otras palabras, si entras al infierno, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado. ¿Y cuándo se va a pagar aquello? Es un lugar de tormento eterno. Entonces, hermanos, la situación es bien seria entre usted y yo. En otras palabras, solamente tenemos que permitir
que el Espíritu Santo nos mueva, que lo que vayamos a decir a alguien que sea inspiración del Espíritu, que lo que vamos a escuchar de alguien que oigamos con la dirección del Espíritu, que no oigamos con el oído de hombres, de mujeres carnales, sino que le pidamos al Señor, cuando alguien nos va a hablar, apenas se nos van a acercar a hablarnos, Señor, enséñame a escuchar, que no vaya a interpretar mal las palabras que me dicen, porque hay tantos hermanos y hermanas que con una palabra que le dijeron, como suena diferente, yo soy mexicano, él es guatemalteco, le sonó diferente y ya se enojó, ya se sintió mal. Señor, enséñame a oír y enséñame a hablar. Enséñame a saber cómo recibir lo que me dan, y enséñame a saber cómo doy a los demás, para que no te vaya a ofender, Señor, para que no de pronto sea Satanás el que mueva mi lengua, Señor, que sea el Espíritu el que mueva mi lengua, como allá en el aposento alto, que así sean todos los días de mi vida. Bendito el nombre poderoso del Señor. Gloria a Dios. Ya les voy a terminar. Vengan aquí a Santiago, al capítulo 1. Gloria a Dios. Satanás sabe de qué material estamos hechos usted y yo. Oiga aquí. Santiago capítulo 1, verso 12 en adelante. ¿Qué dice ahí el encabezado de este tema? Acá dice, soportando las pruebas. Dice así, del verso 12 en adelante, Santiago capítulo 1. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Quiere decir que vamos a ser tentados, porque dice bienaventurado el varón que soporta la tentación. Quiere decir que vamos a ser tentados, vamos a ser probados. Luego dice en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado. Oiga, viene la tentación, y ahí es a donde quiero llegar. La tentación viene, dice, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando de lo mismo que nosotros tenemos, de ahí somos gobernados. Entonces, verso 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, amados hermanos míos, no erréis. O sea, no vayan errando. Verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, todo lo que es bueno viene de Dios, y todo lo que es malo, ¿de dónde viene? De Satanás. Pero Satanás sabe lo que tenemos acá. Por eso dice, nadie es tentado sino de lo que tiene dentro. Cuando somos tentados, dice, es por nuestra propia concupiscencia, y la concupiscencia son las pasiones que entran en desorden. Ahí es donde Satanás aprovecha. ¿Sabe Satanás que, por ejemplo, yo nací y crecí inclinado al sexo femenino? Es decir, que a mí me gusta la mujer, ¿verdad? Entonces, sabiendo eso, dice, pues tú no debes de tener solo una mujer, tú debes de tener más. Pues mira, a ti te gustan las mujeres, pero Dios dice, tienes que ser marido de una sola mujer. Y ahí es donde nosotros debemos ser llevados por el Espíritu y ser maridos de una sola mujer. De otra manera, Satanás nos va a llevar por ahí, va a aprovechar nuestras pasiones. Y cuando las pasiones se salen del orden, Dios nos ha creado con estas pasiones normales. Pero cuando las pasiones comienzan a salir del orden normal, esa es la concupiscencia. De manera que Satanás, de lo mismo que nosotros tenemos, de ahí nos vence si nosotros no abrimos los ojos. Todos nosotros, como dice el apóstol Pablo, luego se los voy a leer en otra ocasión. El apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, enójense, se van a enojar por alguna cosa que les dicen, se van a enojar por algo que saben, por una injusticia, por algo que dijeron de ustedes, se van a enojar. Airaos, pero no pequéis. O sea, se van a enojar, pero cuando se suba la espuma hasta arriba, pídale al Espíritu que vaya bajando el calor.
Señor, auxíliame, ayúdame, Señor, antes que vaya a explotar, Señor. Baja, Señor, este termómetro, Señor, ayúdame. Ahí es donde está. Airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que no se meta el sol. Y todavía nosotros decimos allá en México, trompudos todavía. Así se dice en México. Allá en un mexicano corriente. Pero de esas veces que está, bueno, no quiere ni que nadie le hable, ¿verdad? Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Te enojaste? Sí, pero ya ve tratando de controlarte antes que se meta el sol. ¿Te enojaste con el marido porque hizo algo que era digno de enojarse? Está bien, te enojaste, pero ya que se te vaya bajando. Subió el termómetro, ahora velo bajando, porque si lo dejas hasta arriba, va a aprovechar Satanás que el termómetro está muy alto. Y dice, aquí me aprovecho, aquí les doy unos consejitos. Y por ahí lo abandona, por ahí lo engaña, por ahí va a hacer alguna cosa que no conviene. Ahí es donde se aprovecha Satanás. Satanás sabe lo que nosotros tenemos. Y de lo mismo que nosotros tenemos, mis hermanos, de eso mismo se vale Satanás. Por eso dice, nadie es tentado por Dios. Cada quien es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, es cebado y es seducido, es gobernado. Satanás aprovecha esas subidas de corriente, esos termómetros que suben al rojo vivo. Ahí los aprovecha y dice, este ya se enojó, ahorita lo agarro. Y vea cuántos se enojan con alguien por ahí. Solo se enojaron allá la pasada y no bajó el termómetro. Y el diablo ahí está, mira, pues tú puedes comprar una pistola y mátalo. Y el otro que nunca ha matado ni una mosca y se deja llevar por Satanás y se convierte en asesino. Sí, ahí va, que verdad, deja que Satanás lo vaya llenando de cosas. Y ahí va, compra la pistola, viene y va y mata al otro pobre. Después cuando despierta está detrás de las rejas. Tremendo. Llorando, yo no quería. Ok, ¿para qué? Usted tuvo la culpa, dejó que Satanás aprovechara la situación. Y así es en todo, en todas las áreas. En el coraje, en el celo, en la infidelidad, en el matrimonio, en tantas cosas, en los jóvenes, jovencitos que están aquí. Satanás aprovecha el coraje de ustedes porque los papás no los dejaron ir a cierto lugar y hicieron su cara fea y se mantuvieron toda la tarde y otro día, y al rato por ahí le sale un diablito en la escuela vestido de muchachillo ahí vago de esos, y al rato se van con ese muchacho y a los cuantos meses andan ahí todas gordas y todas destrazadas ahí, sin vestido, sin comida, causando lástimas por allá, metidas en cualquier rincón, hasta por la calle. Y después dicen, pero ¿qué hice? ¿Qué hizo? Dejó que el termómetro subiera. Satanás sabía cómo echarla a perder. Cuando esto suceda, inmediatamente pídale perdón a Dios, como dice Santiago. Someteos a Dios. Cuando venga esa situación, la mejor medicina es correr al Señor. Correr al Señor. Cuando usted, hermano, hermana, sienta esa tentación y ese deseo de salirse por la puerta falsa, de entregarse a un hombre por ahí, o usted, hermano, de irse a meter con otra mujer, dése cuenta que ya Satanás lo está trabajando, ya está moviéndolo, ya usted no ha bajado esa pasión. La pasión se va a subir, sí, pero ahí tenemos que decirle, Señor, ayúdame a controlar estas pasiones de la carne, que las pasiones se bajen, Señor, porque de otra manera Satanás se va a aprovechar de ahí. Y de lo mismo que yo tenía, de lo mismo que Dios me dio para que yo participara de esta vida en lo normal, de eso mismo se valió Satanás para destruirme. Lo que yo debía de hacerlo para una satisfacción, para un gozo y para gloria de Dios, me sirvió de perdición de mi familia, me sirvió de perdición de mi alma. Qué tremendo. Hermanos, es triste. Yo he visto a varios hermanos los cuales han pecado delante de Dios y han caído en adulterio, y a hermanas también. ¿Y saben qué? No se han puesto a pensar que ahí pierden todo. Echan a perder la familia, pierden el hogar. El otro hombre que solo se metió con ellas no las quiere, nada más las engañó. Y al final ahí andan batallando toda la vida. Ya no pudieron hacer vida, perdieron sus hijos, perdieron las cosas de Dios, y ahí andan batallando por un momentito de placer. Hermanas que están solitas, pídanle a Dios primeramente que Él gobierne sus vidas. No le pidan otra cosa. Primeramente pídanle a Dios, por favor, Señor, toma mi vida, contrólala, gobiérnala, dirígela, Señor. Deja que yo me llene de ti.
Déjame sentir tu presencia y tus caricias para que no ande buscando las caricias de alguien más por ahí. Y el Dios a quien usted se entrega a su debido tiempo le va a poner delante de usted la persona que le va a hacer feliz toda su vida. Y si usted se va buscando, hermano, hermana, usted va a encontrar cada cosa que no sirve y que nada más le va a hacer batallar en la vida. Para ese caso, mejor solos. Mejor solos. Así es que, mis hermanos, Satanás aprovecha lo que nosotros tenemos para destruirnos. Póngase de pie. Yo no sé qué es lo que ha aprendido en esta noche, pero algo hemos aprendido en esta noche. Hemos estado aprendiendo de cómo descubrir a Satanás que trabaja en medio nuestro. Santiago dice: amados hermanos míos, no puede por una misma fuente salir agua dulce y agua amarga. O sale agua dulce o sale agua amarga. Hermanos míos, dice Santiago, no puede ser así. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántas veces Satanás estará trabajando en nuestras vidas? Posiblemente en los desacuerdos en el hogar, entre padres e hijos, entre esposos y esposas. ¿Cuántas veces Satanás habrá estado trabajando con el hermano o la hermana solteros, que les está engañando, que les está haciendo creer que pueden darse una vida fuera del Señor? Pero yo creo que en esta noche el Señor nos ha abierto los ojos y nos ha hecho descubrir a Satanás, y en esta noche vamos a estar sintiendo la bendición del Señor. Yo creo que en esta noche el Señor se va a glorificar en medio nuestro. Yo creo que hemos descubierto algo en esta noche, y yo creo que el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Yo creo que el Señor va a estar rompiendo cadenas y ataduras, y vamos a tener una victoria grande en esta noche.